universalidad es el camino. Permítanme un segundo, vamos a hacer un paréntesis porque nos interesa conocer también desde otra perspectiva lo que pasó hoy día con el Tribunal Constitucional. Ayer estábamos hablando acá, queríamos hacer una suerte de clase junto al profesor que les voy a presentar a continuación, que es José Ignacio Núñez, profesor de Derecho Constitucional, académico de UCEN, investigador del Observatorio de la Nueva Constitución. Ahí lo tenemos a través de la pantalla. ¿Cómo estás, José Ignacio? Gusto saludarte nuevamente. Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Comentábamos ayer con José Ignacio cómo funciona el Tribunal Constitucional, quienes lo componen, un poco de la historia de lo que es un Tribunal Constitucional. Bueno, hoy día ya hay hechos y sería bueno poderlos compartir contigo, José Ignacio, particularmente esto que se instala como una discusión de si hubo un pronunciamiento político por parte de uno de los integrantes, cuando Iván Aróstica, ministro del Tribunal Constitucional, afirma: el punto central no es quién hace la ley, el punto central es qué tiene que hacerse para solucionar problemas de la gente. ¿Se pasó un par de pueblos, Aróstica, en esta declaración, José Ignacio? No sé si un par de pueblos, sino que tal vez se desplazó de un modelo hacia otro. Nosotros hemos vivido sobre el paradigma, o tal vez el espejismo, de que el Tribunal Constitucional es estrictamente jurídico. Y la evidencia demuestra desde los inicios, desde el funcionamiento del Tribunal Constitucional en Chile y en el mundo, que no son agentes estrictamente jurídicos, sino que también tienen un componente político. No tenemos que olvidar que la Constitución se llama Constitución Política de la República, y tampoco tenemos que dejar de lado que las normas que contiene la Constitución no son normas que son de una resolución o interpretación de todo o nada, sino que hay normas que tienen estructura o carácter de principios o valores y que para distintas personas van a tener concepciones diferentes. No es lo mismo la dignidad humana para una persona que tiene, por no caricaturizar, sino que simplemente poner puntos de referencia, un pensamiento liberal, que el concepto de dignidad humana para una persona que tiene un concepto, una aproximación moral más conservadora. Entonces, si bien puede ser interpretada desde el punto de vista político, es muy frecuente que los ministros y ministras de un tribunal constitucional hagan esas afirmaciones. Y para muestra todo un botonazo que son los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales en el mundo. Ahí estamos viendo en pantalla a los integrantes del Tribunal Constitucional. Te quiero preguntar también, José Ignacio, porque durante la mañana el Tribunal Constitucional debió votar por la inhabilidad de la presidenta María Luisa Abraham, que había pedido un grupo de 57 parlamentarios de oposición que acusaba falta de imparcialidad de la ministra, quien antes de asumir en el Tribunal Constitucional se desempeñaba como jefa de asesores del segundo piso durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Esa es la primera decisión que se rechazó, inhabilitarla por 5 votos contra 4. Las dos preguntas es: ¿por qué finalmente ocurren estas peleas intestinas? Perdón, estamos viendo ahora unas imágenes de último minuto, son situaciones que han ocurrido durante esta noche. Represión, dice, se denuncia represión de carabineros en manifestaciones en Antofagasta. Son imágenes que están llegando a esta hora al programa. Esto es Bonilla, Antofagasta. Bueno, te preguntaba, José Ignacio, a propósito de este punto que tiene que ver con las disputas internas dentro del Tribunal Constitucional y la falta de garantías que podrían dar en términos de imparcialidad. Las disputas en un órgano colegiado son bastante frecuentes. La única forma de estar de acuerdo con uno mismo es pensar lo mismo que uno mismo todo el día. Cuando tú tienes en un órgano, cualquiera sea, una multiplicidad de visiones, se van a producir esas disputas. El problema es otro. El problema es cómo canalizamos esas disputas institucionalmente. Vamos a permitir que esas disputas lleguen a rencillas personales, y esas rencillas personales terminen definiendo la votación en una sentencia o una cuestión tan importante como un tercer retiro de fondos previsionales o un segundo retiro, o vamos a canalizar esas disputas de una forma más razonable, en donde vamos a permitir o vamos a administrar esas diferencias de opinión en una forma que implique un juicio justo, en que implique una destitución, en que implique tal vez una sanción. Ese es el problema. Pero también es un factor irreductible. Yo creo que es un poquito ingenuo pensar que en el Congreso, por ejemplo, que en el Tribunal Constitucional, que en la Corte Suprema, que en el Consejo para la Transparencia, no van a existir estas disputas, porque de la esencia de un mundo plural es que existan visiones contrapuestas del mundo y que en algún momento nos confrontemos. El tema es que resolvamos esas disputas de forma razonable. Entendiendo que no se conocen los argumentos de fondo, se van a conocer en los próximos días. Yo he escuchado a varios analistas y a uno también le queda la percepción de que finalmente el Tribunal Constitucional no quiso comprarse el cachito que le estaban tirando y dijo: ¿sabe qué? Esto es suyo.
sea usted el que tiene que dirimir, no nosotros, no, por acá no pasa. Sí, a ver, es una alternativa, pero tampoco hay que olvidar que no es infrecuente que los tribunales constitucionales, cuando están en crisis de legitimidad, intentan sacar algunas sentencias, por decirlo en sencillo, que satisfagan de alguna forma a las distintas visiones políticas en el mundo. Remontémonos tal vez hace algunas décadas atrás, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció respecto de la píldora del día después. Fue una sentencia ampliamente criticada. Pero posteriormente se pronunció respecto de otras cuestiones que tenían también un componente valórico y salió con sentencias bastante progresistas. Entonces, no hay que olvidar, no hay que menospreciar a los ministros por mucho recelo que no tenga en contra de este órgano que a veces funciona de manera contramayoritaria o que desvía o termina suprimiendo los intereses del Congreso o de las asambleas populares. El tema es que siempre funcionan así. Ahora, yo creo que esta visión respecto de la sentencia hay que pensarla en su real magnitud, porque hoy día lo que aconteció fue que el Tribunal Constitucional dijo: no vamos a acoger a trámite un requerimiento en contra de este tercer retiro. Pero eso no deja de ninguna forma sin efecto la sentencia que pronunció respecto del segundo proyecto de retiro y que fue tramitado vía reforma constitucional en el Congreso. Y eso es muy importante, porque en esa sentencia el Tribunal Constitucional dejó sentados dos o tres cuestiones que son capitales y que van a incidir en la discusión que viene más adelante. Y acá los diputados, diputadas, parlamentarios que están presentes, candidatos o candidatas, lo han mencionado. El tema de, por ejemplo, el impuesto a los superricos. El impuesto a los superricos se está tramitando hoy día en el Congreso por una iniciativa parlamentaria. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia respecto del segundo retiro fue: ¿sabe qué? Esto, cuando es iniciativa exclusiva del presidente de la República, es inconstitucional. El Tribunal Constitucional lo que dijo en la sentencia respecto del segundo retiro es que tiene la facultad no solamente de controlar la constitucionalidad de las leyes, sino que algo bastante curioso, de controlar no solamente en la forma, es decir, si se cumplen los quórums, los plazos, las tramitaciones, sino que también en el contenido, una reforma constitucional, sustrayendo de alguna forma al Congreso el ejercicio de la potestad constituyente derivada. Y eso no cambia en nada con esta sentencia de hoy día, en donde se dice ni siquiera vamos a entrar a conocer del asunto. Entonces, ojo, está bien, es para muchas personas un objeto de alegría, un objeto de bienestar que se apruebe este tercer retiro, pero eso no borra con el codo lo que se está escribiendo, lo que se escribió hace mucho tiempo atrás o hace unos meses con la mano. Estamos conversando con con José Ignacio Núñez. José Ignacio. Profesor, sí, discúlpame. Profesor de Derecho Constitucional, académico de UCEN, investigador del Observatorio de Nueva Constitución, a propósito de lo que ha ocurrido durante el día de hoy en el Tribunal Constitucional. Paralelamente vamos viendo imágenes de hechos que están ocurriendo esta noche, que marcan nuevamente hechos de violencia que se han venido repitiendo, ¿no?, en las últimas semanas. Y lo último que es a propósito de una pregunta que andaba dando vuelta en Twitter. ¿La podemos ver? Un comentario, a ver si la podemos ver. Dice Bernie Astaburuaga: usted no sabe cuánto dolor es hacer malabares para alimentar a los hijos. El dolor embarga, el amor es enorme. Viendo su programa, la luz de esperanza se levanta. Mentiras verdaderas y hashtag el tercer retiro va MB. Muchas gracias, Bernie, por compartir eso con nosotros. Había unas preguntas que de alguna manera ya las has contestado, José Ignacio, pero te la quiero plantear porque es parte de lo que dicen a través de redes sociales. Si las leyes siguen siendo las mismas que hace 4 meses, estoy condensando, ¿por qué la decisión adoptada fue diferente? ¿No tiene que ver con el fondo, tiene que ver con los integrantes o el ánimo que andan trayendo los miembros del Tribunal Constitucional? Depende, porque acá hay que comprar peras con peras y manzanas con manzanas. El proyecto de reforma del segundo retiro se controló por el Tribunal Constitucional en un momento completamente diferente. Y esa sentencia, desde mi punto de vista, merece muchos reparos porque se pronunció y dijo que era inconstitucional lo que podríamos llamar un no proyecto de reforma constitucional, porque había sido aprobado por la Cámara, y acá la diputada Cariola podrá hablar con mucho más autoridad que yo, y había sido rechazado en el Senado y había pasado a comisión mixta. Por lo tanto, lo que examinó en ese momento el Tribunal Constitucional fue algo que no existía como proyecto. Entonces, en ese momento, el tribunal fue muy al fondo en una cuestión de forma y dijo: yo igualmente voy a controlar este proyecto como si fuera una ley.
En cambio, hoy día, y lo hizo, primero admitiendo la tramitación con voto dirimente y después diciendo en el fondo, este proyecto, aunque no vaya avanzando, aunque haya sido rechazado, igualmente lo vamos a estimar como inconstitucional. Lo que se hizo hoy día fue una cosa completamente diferente. Fue controlar la admisión a trámite de un proyecto que había sido completamente tramitado por el Congreso Nacional. Entonces las hipótesis son diferentes. No es que se haya necesariamente dado vuelta la chaqueta en los puntos específicos los ministros y ministras del Tribunal Constitucional. Por eso yo recalco que acá, aunque se hayan pronunciado sobre la misma materia, los efectos de las dos sentencias son completamente diferentes. Y eso no hay que perderlo de vista. Es importante esa aclaración, José Ignacio Núñez, abogado licenciado en Derecho de la Universidad Católica, que nos acompaña esta noche, para aclarar ese punto que es parte de las preguntas que se reiteran una y otra vez. José Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Gracias por la invitación. Nosotros acá en el estudio hacemos la que es la última pausa de la noche y al regreso seguimos conversando de Chile y de este tercer retiro en Mentiras Verdaderas.